Bienvenidos, amados hermanos, de nuevo al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y te doy la bienvenida a otro domingo donde vamos a buscar la palabra, la presencia y la guianza del Señor, que es tan importante en nuestro día a día. Déjame decirte que el día de hoy tenemos una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para dártela. Es un tema sencillo, pero es un tema que viene cargado con un reto bastante grande para cada uno de nosotros. Pero como siempre, ya sabes, antes de iniciar, nosotros tenemos que orar porque todo lo que hagamos tenemos que ponerlo primero en las manos de nuestro Padre Celestial para que sea Él el que haga, para que sea Él el que muestre, para que sea su palabra la que se diga. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú eres. Padre Santo, en esta hora nos venimos a presentar ante ti, Señor Jesús, en un espíritu porque venimos a buscarte a ti. Queremos encontrarte a ti, saber qué es lo que tú quieres decir, Padre Santo. Me quito yo para que seas tú, Padre Santo, el que dé la palabra, Señor Jesús, y que toda la palabra que se va a dar el día de hoy, Señor, sea una semilla que va a llegar al corazón de mis hermanos. Que Padre Santo, tú des el crecimiento de esa semilla, Padre Santo, y de su fruto al 100 y 110%, y si aún hay cosas que ellos no entienden el día de hoy, que esa semilla permanezca en su corazón para que el día que tú des el crecimiento junto con la revelación, Padre Santo, ese fruto crezca para ese momento adecuado, Padre Santo, para ellos y para aquellos que los rodean. Gracias te damos, bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí en esta ocasión, Padre Santo. Ponemos todo ante ti, te invitamos, Señor Jesús, ven y sé tú, Padre Santo, porque a ti es a quien queremos conocer. De ti es quien queremos escuchar y es de ti de quien queremos aprender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, esta prédica retoma donde dejé la anterior. La anterior vimos cómo afinar nuestra visión y la importancia que tiene afinar nuestra visión para ver a nuestro Padre Celestial. Y tocamos un versículo donde decía que teníamos que seguirlo a Él. Teníamos que ser igual a Él. Teníamos que emularlo a Él, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a seguir en esa parte. Porque yo me pongo a pensar los ejemplos, las personas que nosotros tomamos como modelos a seguir influyen mucho en nuestra vida. Cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno es adulto, puede que los modelos cambien de quién antes te llevaba a hacer alguna cosa o de quién querías aprender o a quién veías tú como por ejemplo tu superhéroe. Cuando somos niños puede ser que sean en muchos casos nuestros propios padres. Luego cuando vamos creciendo un poquito ponemos nuestra mirada en otras personas a veces. Y cuando somos grandes pues empezamos a buscar gente que tenga o haga lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Así es las personas en el mundo. Lo que es innegable es que estos modelos a seguir siempre tienen una gran influencia en nosotros. Por ejemplo, hemos visto muchas personas que se han levantado en estos tiempos a dar distintos puntos de vista sobre, qué sé yo, la sociedad, hombres, mujeres, eh, puntos políticos. Y todos tienen una manera de expresarse y una manera de decir las cosas y vienen y la gente encuentra refuerzo en lo que ellos creen o lo que ellos quieren creer en estas personas y empiezan a escucharlas, a aprender de ellos y después empiezan a emular incluso lo que dicen, incluso cómo hablan. Creo que si tú te pones a pensar un poquito sabrás a lo que me refiero, ¿verdad? Personas que también, que tal vez, perdón, está influenciado todo su discurso en un dolor, en un enojo, en una tristeza, en intentar alcanzar una paridad a través de la violencia en lugar de a través del diálogo, a través de distintas cosas, ¿verdad? Y todo enfocado en el humano, en la vida de lo que, del día a día, de las personas, de experiencias vividas. Y aunque puede que haya un poco de verdad en estas situaciones, usualmente cuando nosotros nos enfocamos, ponemos nuestra fe y nuestra sabiduría en algo humano, por ser humano es fallido. Tenemos que aprender a verlo. Sin embargo, quiero que vayamos a nuestra Biblia y la abras. Vamos a empezar en... Este es Colosenses 2:6. Y vamos a leer... 2:6.
Vamos a empezar a leer desde el 6. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense, dice la palabra, profundamente en Él y edifiquen toda, no dice un pedazo, dice toda la vida sobre Él. Entonces la fe se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Sigamos al 8 porque creo que aquí hay más enseñanza que podemos ver. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Volvemos al humano, ¿no? Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Disequemos un poquito, vayamos más a la palabra, veámoslo por partes. Dice, desde el 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, te pregunto yo, ¿de qué manera recibiste tú a Cristo Jesús? ¿Lo recibiste de mala gana? ¿Lo recibiste enojado? ¿Lo recibiste peleando? No. Cuando el Señor Jesucristo llega a tu corazón, uno lo recibe con alegría, uno lo recibe con gozo, uno lo recibe con esperanza de cosas nuevas, con promesas de mejores tiempos, con el gozo y la alegría de saber de que hay una vida eterna y que ahora tú tienes acceso a ella, con la expectativa y la esperanza y aquello de saber más, ¿verdad? Porque te están diciendo que el Dios que creó todo, el cielo y la tierra, que te creó a ti, que creó el universo, te amó y te apartó. Y ahora te está diciendo que te va a dar la vida eterna a través de su sangre, de su sacrificio. Entonces estamos llenos de gozo, de alegría, de felicidad, de amor, de buena voluntad. Y con todo esto dice, ahora debemos seguir sus pasos. Seguir sus pasos. Volvemos a lo de la visión. Tenemos que poner nuestra visión en Él, porque de lo contrario no sabemos cuáles son sus pasos. Tenemos que preocuparnos ya que hay algo muy importante. Pero vamos a leer en un segundito. Dice el 7. Arráiguense profundamente, arráiguense como los árboles que con sus ramas escarban profundo, dice, y toman la tierra con una fuerza que rompe roca, que rompe todo, pero ellos arraigan donde están al punto que hasta la tierra sostienen. Y edifiquen. No dice y complementen, no dice y agreguen, dice edifiquen toda. Toda es todo, no son pedazos, no son lo que nos conviene, no son lo que nos interesa, no son lo que nos parece, es toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad, en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Señor me hablaba en este versículo y en otro que vamos a leer un poquito más adelante. Y me hablaba bien fuerte porque dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a seguir los pasos de alguien si no te tomas el tiempo de conocerlo? Si no te tomas el tiempo de saber quién es Él, si no te tomas el tiempo de entenderlo, de ver sus cualidades, la manera en que Él resolvía los problemas, la manera en que Él resistía a las tentaciones, la manera en que Él resistía a veces los insultos, las molestias, los enojos. Porque sí, sabemos de que Él era el Hijo de Dios, pero era hecho hombre. Porque dice la palabra, no aferrándose a su divinidad,
se despojó de sí mismo para hacerse igual a los hombres. Y en condición de hombres vino aquí a la tierra. Eso quiere decir de que Él no era divino. Él era un hombre como tú y como yo. Por lo tanto, estaba sometido a las mismas tentaciones, a los mismos dolores, a las mismas angustias, desesperaciones, pensamientos que tú y yo vivimos. Él también tenía hambre, él también se cansaba, él también se molestaba, él también le daba sueño, él también se desesperaba, él también tenía miedo, él también se angustiaba, él también se alegraba, él también amaba, él también se gozaba, disfrutaba con los demás. Un hombre como tú y como yo. Entonces aquí tenemos la palabra, el apóstol Pablo lo dice tan claro, que tenemos que aprender a seguir sus pasos y arraigarnos en Él, en lo que es Él, porque Él tiene que ser nuestro modelo a seguir. No un humano que puede ser fallido, no una persona con intenciones que nosotros realmente no las sabemos, porque nosotros lo único que vemos es un rostro y lo que presentan a nosotros a través de las redes, por ejemplo, a través de una cámara, a través de alguna entrevista, pero no sabemos detrás de cámaras quiénes son en realidad. Pero Jesús se mostró todo en sí. Y es cierto, Él era un hombre, pero Él no pecó. ¿Por qué? Búscalo en la palabra. Búscalo en la palabra. ¿Deseas saber más de Dios? Es momento de que busquemos de la palabra. Mira, hermano, yo entiendo que los tiempos cambian, yo entiendo que las situaciones son a veces distintas, entiendo que los jóvenes de ahora van corriendo, ¿verdad? Saben tanto, conocen tanto, tienen tanta información en la palma de la mano. Pero tenemos que aprender que hay ciertas cosas que no son negociables. Yo estoy de acuerdo, no me malinterpretas, con esas nuevas tendencias, ¿verdad? De que tenemos que hacer videos cortos para retener la atención de los jóvenes, que tenemos que, no más de 30 segundos para llamarle la atención, para decirles una palabra, y está bien, hagámoslo, tenemos que hacerlo, hagámoslo para ellos, que ellos lo tengan y que experimenten el amor de Dios. Pero por favor, no vayamos a pensar que en un video de 30 segundos, que vamos a ver una vez al día, nosotros vamos a aprender a conocer a Dios. No creamos de que por querer conocer a Dios es suficiente. No puedo yo querer adelgazar, por ejemplo, y no dejar de comer lo que me está haciendo mal. No ponerme a hacer ejercicio. El deseo no es suficiente. El deseo tiene que venir con una acción. Muchas veces ahora toda la sociedad está acostumbrada a la gratificación instantánea. Vemos que está todo. Para hacerte un resumen de un libro, ahí está la información. Que necesitas un trabajo, hacerlo, buscas en internet, ahí está la información. Que necesitas esto y el otro, busca, ahí está la información. Si quieres buscar una receta para algo, ya no quieres ver una receta de 10 minutos, quieres una receta de 30 segundos. Y hay algunas cosas que se podrán hacer en 30 segundos para que tengas tu gratificación instantánea, pero hay otras que no, requieren su tiempo. Por ejemplo, vemos cómo esta gratificación instantánea da un shot de placer al cerebro tremendo, porque tú estás viendo esos pequeños shorts en la aplicación que tú quieras, YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, y te pones a sentarlo y te pones a verlo, y cuando sientes ya pasaron 20, 30, 40 minutos y no estabas haciendo nada. Que se hizo el tiempo, se hizo agua. Porque estás viendo gatos bonitos, porque estás viendo recetas, porque estás viendo tips de fitness, porque estás viendo cosas que te interesan de tus juegos, de tu serie, de lo que sea, y estás viendo y sigues 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 y gratificación instantánea, 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 instantánea. Vemos cómo incluso para las personas que juegan me van a entender, ahora están los juegos y te dan las cosas y hay una opción siempre para pagar todo. Que no puedes pasar al nivel, no hay ningún problema. Aquí están estas ayudas, estas cosas te valen 20, 40, 50 dólares. Solo tienes que pagar para utilizarlos y son tuyos. Se paga por comprar el juego y luego se paga para que prácticamente lo ganen por ti, porque lo que la gente quiere es la gratificación instantánea. Ya no queremos esperar, ya no queremos esforzarnos, queremos todo
rápido y al instante. Entre más rápido y instantáneo podemos hacer las cosas, vamos ahí. Y eso lo vemos reflejado incluso en la sociedad. Te das cuenta cómo te bombardean con los anuncios, con la tele, con lo que sea, para que no te preocupes absolutamente de nada. Tú toma tus vacaciones, tú compra la casa, tú comprate el mejor teléfono, tú comprate la mejor tele, porque aquí todo lo dividimos en cuotas. A usted no se me preocupe de nada. Y ya que estás comprando la tele, no te vas a ir solo así, tienes que comprar un sistema de sonido, no vas a pedir, o sea, la tele está bonita, pero las bocinas que traen incluidas no son tan buenas, pero este sistema de sonido con barra y 5 canales también te va a quedar nítido, y adivina que son solo 150 más a la cuota de la tele. Pero eso no es todo, no te vas a quedar así, no vas a dar la onda de tener tu nueva tele, tu nuevo sistema de sonido, y no vas a tener sillones nuevos para disfrutarlo. Mira, estos sillones te los ofrecemos de aquí a allá, y también son solo 200 más a la cuota, y al final cuando uno siente ya son casi 1000 quetzales mensuales que tiene que pagar uno por 1 año, 2 años. Pero tú no te preocupes de nada, que la gratificación instantánea está, después tú pagas. Y está bien en ciertas cosas, pero tenemos que aprender a darle el valor y el tiempo y a ser sabios con lo que lo merece. Por ejemplo, en algo financiero uno tiene que ponerse a pensar si vale la pena o no gastar en esto. Si yo estoy tan seguro de que mi trabajo me va a durar esos 2-3 años. Si yo sé que no me va a pasar ningún imprevisto en esos 2-3 años, que tengo un choque, mi familiar se enferme, alguien fallezca, yo tenga que desembolsar y me vaya a empezar a quedar atrás con las cuotas. Porque no solo debo todo lo que compré ese día, también debo el teléfono, también debo la luz, también debo el agua. Ahora tal vez tengo que empezar a comprar medicamentos, el carro, la casa que aún no he terminado de pagar. Y todo está bien en un momento, pero de repente, como te digo, pasa algo y ahora tienes un gasto que no tenías antes. Todo se movió, todo se desequilibró y empiezan a correr las deudas. Y una gratificación de algo que tú tal vez llegaste a tu casa y te emocionó los primeros 3 días y después dijiste así como que tal vez no lo hubiera comprado. Tal vez no hubiera gastado tanto en eso, ¿verdad? No es mucha la diferencia con lo que tenía, o sea, me dejé llevar por la gratificación instantánea. Y entonces cuando llegan las verdaderas preguntas que sí necesitan respuesta, cuando uno necesita encontrarse de verdad con una verdad absoluta, uno no tiene sustancia de qué tomarse, uno no está arraigado en nada. Uno solo ha tocado la superficie, solo ha visto un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos como humanos? Vamos a la sabiduría humana. Y lamentablemente caemos lo que dice en el versículo 8. Que dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, como no conocemos al Señor, como no estamos arraigados en Él, teníamos que empezar a llenar todos esos vacíos con lo que nosotros somos, con las experiencias, con nuestras experiencias, con las experiencias de mi tío Juan, con las experiencias de mi primo no sé quién, con las experiencias de mi amigo, que al final todas van basadas también en lo humano. Y entonces, por lo tanto, son fallidas. Y empezamos a hacer una mezcla entre lo que hemos medio escuchado de la palabra de Dios con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos, con lo que a nosotros nos agrada, y creamos nuestro propio evangelio que está basado en polvo de hadas. Porque realmente no conocemos a Dios. Porque realmente no nos tomamos el tiempo de buscarle. Porque pensamos que con 5 minutos, 10 minutitos a la semana es suficiente para encontrarnos y conocer a Dios. Aquí dice que con alegría lo tenemos que hacer, como cuando recibimos al Señor. Así tiene que ser la búsqueda del Señor. Porque de otra manera es imposible que digamos que lo conocemos. Veamos la palabra, Colosenses 3. Colosenses 3:10 dice de la siguiente manera:
Vístase con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y se parezcan más a Él. ¿Cómo te vas a parecer a alguien que no conoces? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que mucha gente de verdad intenta tapar todos estos argumentos, todos estos pedacitos donde no conocen todas estas cosas con lógica humana. Pero vamos de nuevo a la palabra, porque no es aquí como yo creo, como yo pienso, lo que yo sentí ayer, es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios del 1, del 19 al 23. Amén. Vamos a leerlo. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Es ridículo. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo... Oye y presta atención, por favor escucha esto. 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Él en su sabiduría se aseguró de que nunca lo puedas conocer a través de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque esta sabiduría es fallida. Y una vez tú entiendes esto y te das cuenta del porqué, del razonamiento que hay detrás de todo esto, es hermoso. Y uno dice, gracias Señor, porque es verdad que fue en tu sabiduría que hiciste esto. Que esas decisiones que tú tomaste, de que 2-3 minutos, de que 2-3 pensamientos a la semana no sean suficientes para conocerte, tienen razón, vale la pena. Porque tú no eres segundo plato de nadie. Porque tú, Dios, eres lo más importante. Porque tú, Dios, a pesar de que pusiste todo para que fuese fácil para nosotros, tampoco eres regalado. Te das tu valor como Dios, y qué hermoso y qué bello es eso, porque vemos de que aquellos que te buscan de corazón, de verdad, con el fuego en sus corazones, con el deseo de encontrarte, con el tiempo en ofrenda hacia ti, negándose a sí mismos y buscándote a ti, te pueden encontrar en plenitud. Pero a través de ti, no del pensamiento humano. Usó nuestra predicación ridícula, dice aquí, para salvar a los que creen. ¿Ridícula por qué? Vamos a ver más adelante. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando se predica que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Primera de Corintios 2 del 3 al 16. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Solo el Espíritu puede discernir al Espíritu, solo el Espíritu puede entender al Espíritu. Solo a través de la comunión espiritual entre tú y Dios puedes conocer los secretos y las revelaciones espirituales que vienen de Dios. Pero para eso, primero la base, arraigado en conocer al Señor Jesús, a seguir sus pasos. ¿Por qué? Te voy a explicar. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades por parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues, y aquí viene duro, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
Sabiduría humana no sirve para nada. Para conocer lo divino. Porque la sabiduría humana es tan fallida que cuando tú vas y humanamente le quieres dar consejo a alguien, fallas. Porque viene una persona, un ejemplo, viene una pareja y llega la mujer contigo y te empieza a contar: no, es que fíjese que yo necesito oración porque mi esposo me hace esto, me hace el otro, me hace aquello, y me trata así, me trata allá, y esto aquí, y esto allá, y uno se empieza a escuchar y empieza uno: Señor Jesús, este hombre es un monstruo. Y uno ya dejándose llevar por todo lo que le viene a decir la persona, y uno empieza y empieza a escuchar unas cosas que le enoja, y usted no se deje, hermana, y usted no sea así, y vamos a hablar, y vamos a ir al juzgado, y aquí y allá, y usted también váyase de la casa y deje y llévese a los niños, y jódalo bien, perdón la palabra, ¿verdad? Pero jódalo bien en el juzgado y aquí. Y uno empieza a orar, ¿verdad? Y después uno se mete ya, después de que ya soltó todo lo humano, ahora uno quiere venir a orar, ¿verdad? Y empieza a orar, y que este señor y aquí allá. Y resulta que de lo que te dijo la mujer, 25% es verdad, todo lo demás es mentira. Sí dice me trata mal, pero ella no dice que tiene un amante. Sí dice la semana pasada me humilló enfrente de toda la colonia gritándome, pero no dijo de que fue porque había dejado al niño con fiebre durante 3 horas y media sin atenderlo. ¿Me voy a entender? Los humanos somos complicados. Otro ejemplo, viene alguien y te llega a decir: no, es que fíjese, hermano, de que necesito enviar unos papeles a una institución y necesito que me los apruebe para que mi negocio siga funcionando, este negocio que tengo que presentar en la empresa, y así logro ganar este cliente. Y cuando tenga este cliente me van a subir de puesto y voy a tener un mejor puesto en la iglesia. Y entonces yo voy a dar más diezmo. Voy a empezar a diezmar. Y como voy a tener buen sueldo, le voy a empezar a diezmar, ¿verdad? Pero entonces ore usted por esto y el otro y aquello. Y uno dice: bueno, oremos porque el Señor el diezmo. La gente dice que lo va a dar, ¿verdad? Pero después cada quien allá como el Señor los encuentra. Pero vienen y uno ora por los papeles y que aquí, que allá, pero no te está diciendo de que esos papeles lo que están siendo es un soborno. Es un soborno que tiene que aceptar una persona en la empresa, que se le va a dar tanto para que el negocio venga a través de esta empresa, y lo que están haciendo es algo malo. Pero les encanta vestirlo y ponerle tacuchi y no decir las cosas como son, porque ni modo, no les conviene. Perdón si hoy estoy siendo un poquito franco, un poquito directo. Y no estoy como usualmente soy, que soy más tranquilo y más... Pero el Señor me puso a hablar de esto. Con el perdón de Dios, yo no los tengo que agradar a ustedes. Tengo que agradar el corazón de Dios. Porque yo lo sirvo a Él. Porque a mí el que me levantó fue Él. Porque a mí el que me ungió fue Él, no ninguno de ustedes. Tengo que hablar lo que dice Él, no lo que ustedes quieren escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es completa. Es completa. Incluye todo. Por eso dice la palabra al inicio en donde leímos, es que todo es importante. Arráiganse profundamente en Él y edifican en Él toda la vida, no los pedazos que te convienen. Yo estoy cansado de encontrar gente que quiere todas las bendiciones de Dios, pero no quiere nada de Dios. Es curioso cómo intentan engañar a Dios, jugarle la vuelta a Dios, negociar con Dios. ¿Qué es eso? Pura sabiduría humana. ¿De verdad pensás que prometiéndole algo a Dios sabiendo que no lo vas a hacer después, si Dios está viendo tu corazón? Pasa es que no lo sabes porque piensas que puedes engañar a un siervo del Señor y decirle las cosas a Él y que Él va a levantar la oración, pero Dios está viendo absolutamente todo. ¿Por qué no lo sabes? Porque no lo conoces, porque no has leído la Biblia. Porque si supieras, no lo harías. De la misma manera, aquellos que están intentando encontrar, hay personas que son así, van de predicador en predicador, de iglesia en iglesia, buscando las últimas revelaciones. ¿Por qué?
¿Quién sabe? Algunos que simplemente quieren tenerlas para poder decir, no, es que eso ya lo sé yo. No, es que eso el pastor aquí me lo dijo, el profeta allá me lo dijo, y todo esto aquí, esto allá, y viven de revelación en revelación, en revelación, en revelación, pero la vida ni un fruto. Pero ni uno salvo por lo que ellos dicen. Es más, el ejemplo que dan. Miedo da a la gente decirle que se conviertan, porque dice, para ser como aquel. No, gracias. Señor Jesús, dice uno cuando escucha eso. Dice aquí que lo espiritual solo se entiende con lo espiritual, pero ¿quién es el único que puede recibir la revelación de lo espiritual? Aquel que está en los planes de Dios, en el camino del Señor. No puedes pretender recibir una revelación espiritual cuando en tu corazón lo único que está es hacer ganancias. Estás yendo a buscar la revelación espiritual, el versículo mágico, las palabras mágicas que te digan, y digo mágicas porque así es como lo están viendo en realidad. Que lo vas a repetir, que lo vas a decir, y entonces todo te va a ir bien de aquí en adelante. Vas a empezar a ver billete tras billete, verde tras verde, verde tras verde, y todo nítido. Pero del corazón de Dios, no, eso después lo vemos. Así como yo, que si tuviera, o tú me imagino, ¿verdad?, una cantidad bárbara de dinero, y te das cuenta de que tus amigos solo te buscan para sacarte las cosas, tú dirías, entonces en realidad no son muy amigos míos, ¿verdad? Solo les interesa lo que tengo para dar, no quién soy yo. Y eso duele, eso lastima. No te quieren por quien tú eres, a pesar de que eres bueno. Y eso siendo humano, imagínate Dios. Va, dejemos ese tipo de personas. Ahora hay otro tipo de cristianos. Y digo cristianos porque, obviamente, los nuevos convertidos no van a hacer estas cosas. Porque si están empezando en la palabra, somos aquellos que ya estamos en Cristo. Y si tú eres nuevo convertido y estás escuchando la primera vez esta prédica, pues, bienvenido. Hay algo aquí que también tienes que aprender. Pero sigamos. Vienen aquellas personas que están todo tranquilo, todo bien en su vida, de repente viene un problema grande y necesitan la oración. Tal vez ni siquiera es un problema grande, tal vez solo es algo que los está molestando y los está... Es aquella gotita de agua constante y permanente, ¿verdad? Clac, 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 clac. No está haciendo el gran alboroto, pero te está molestando y cada día te está molestando más y cada día un poquito más y cada día un poquito más y cada día un poquito más y sientes que ya vas a explotar y no sabes cómo lidiar con eso y vienen y piden consejería, ¿verdad? Y van al pastor. Pastor, fíjese que esto y el otro aquello. Y viene el pastor, les da la consejería conforme a la palabra. Ok, y se van. Y regresan a la semana. No, es que pastor, fíjese que no he podido. Y la consejería de vuelta, ¿verdad? Ok. Y vienen la siguiente semana y pastor, fíjese que no es que no funcione el consejo, papito, mamita. Lo que pasa es de que no lo quieres llevar a cabo. Lo que pasa es de que es más grande el orgullo que tienes dentro de ti como para soltar la situación y dejársela al Señor. O la respuesta que se te dio no es lo suficientemente sabrosa para tomarla y decir que me voy a salir con la mía y aquel que me estaba jodiendo se la va. Mejor niego la palabra, ¿verdad? Se las va a ver y le va a pasar esto malo y el otro y aquello. Cuando el Señor no manda a hacer eso. Lo que pasa es que no estás dejando lo que tienes que dejar. Lo que pasa es que la enseñanza que el Señor te está dando no se aplica con lo que tú quisieras que pasara. Pero se nos olvida de que lo que nosotros queremos es tan fallido y es tan corrupto que no va con los planes de Dios. ¿Por qué no vas a la palabra y ves cómo es que fue el Señor? Por ejemplo, cuando estaban hablando la palabra de Dios y vienen y los insultan, les intentan tirar piedras a Jesús y sus discípulos. Y vienen Santiago y Juan, creo que son, perdónenme si no son los nombres bien, pero vienen y le dicen, Señor, ¿quieres que oremos? Y ahorita oramos y que caiga fuego del cielo y los mate. Y el Señor les dice, bueno, ¿y aquí qué? Yo no vine a eso. Yo no vine a juzgar así. Y aquel que está en desacuerdo conmigo por un momento, lo voy a destruir en un instante. Yo no vine a hacer eso. Y el Señor les da una gran lección ahí.
Conocer a Dios de tantas maneras tan importantes. Y el Señor ponía esto en un fuego en mí que yo dije, tengo que documentar cómo era Jesús. Y empecé con los primeros libros de los evangelios. Empecé con Mateo y empecé a ver cosas tan importantes. Y solo quiero, con un pedacito te lo voy a dejar. Estaba viendo a Jesús, a José y a María. Es impresionante cuando uno lee la palabra y solo lee y Jesús se le apareció un ángel, a María se le apareció un ángel y a José también y los llevaron y uno dice, qué bonito. Pues chica, pero uno dice, María, ponete un ratito en sus zapatos. ¿Cómo le vas a decir a tu prometido de que estás embarazada por obra del Espíritu Santo? ¿Y cómo vas a hacer que te crea? José, la mujer que yo tenía como esposa, que ya era mi prometida, prácticamente mi esposa, resulta que apareció embarazada del aire. Y yo le tengo que creer que fue el Espíritu Santo, cosa de la que ni siquiera he escuchado en mi vida. José no le creyó, porque dice la palabra que estaba dormido pensando cómo dejarla en secreto. ¿Por qué le iba a dejar en secreto? Porque si lo hacía en público iban a decir, María está embarazada de otro hombre que no es José, y como prácticamente ella es su esposa, porque eso significaba ser su prometida, en ese tiempo la tenían que apedrear y matarla. Por eso lo quería hacer en secreto. Pero veamos, a pesar de que en esos temas tan delicados, ya hay muchas otras preguntas ahí, cosas. Estoy seguro que ambos había miedo, había inseguridad, había incertidumbre, había confusión. Pero ahí es donde llega el Señor con sus ángeles a dar una palabra. Y esa palabra que los redarguyó y los llenó y los confortó, al punto de que los dos decidieron hacer lo que el Señor les había dicho. Y vemos cómo se alinean las voluntades a la palabra de Dios. Algo tan importante, porque recordemos, María y José eran humanos. Pudieron haber dicho no. Pudieron haber dicho esto fueron sueños, una visión de lo que comí ayer muy pesado, de la preocupación que me está intentando decir. Pudieron empezado a haber razonado y dicho, no, lo que pasa es de que tal vez ayer tomé mucho vino y por la preocupación estoy buscando un mecanismo de defensa en mi mente. Hicieron caso a la palabra de Dios. Hicieron caso a la voz de Dios. No a medias, no que les convenía, todo. Se arraigaron en el Señor. Y ahí van. En Belén nace el niño. Y curiosamente, el Señor trabaja de maneras tan hermosas y tan bellas que sí, pudo haber nacido en un lugar sin ningún tipo, no era un palacio, era un lugar donde habían animalitos, en un pesebre, en un pueblo chiquitío. Pero había una estrella que declaraba y era una señal. Y llegaron 3 sabios que sabían que él era el rey de Israel. Confirmaciones externas a tu vida que confirman el plan de Dios. Vemos cómo hasta los sabios escuchan la voz de Dios y la reconocen porque sabían quién era él de una manera u otra y les dicen no regresen por donde Herodes, váyanse por el otro lado, hacen el caso. A José y a María les dice salgan de aquí y vayan hacia Egipto porque están buscando matar a Jesús. Y ellos hacen caso. ¿Cómo es impresionante de que la muerte se aleja de tu vida simplemente cuando haces caso a la palabra de Dios? Cuando sigues la dirección de Dios. Ya tenían como los recursos, el oro, el Señor puso todo. Date cuenta cómo todo se arma para que vayan a Egipto. Pero aún así José pudo haber dicho, no, bien a Egipto, yo no voy a ese lugar donde hay tanta idolatría. No, él hizo caso. No tenía que razonar, no tenía que preguntar, tenía que obedecer. Y vemos cómo obedece al punto de que espera y no regresa hasta que el ángel le confirma que es seguro regresar. Imagínate estar en Egipto, en una tierra completamente extranjera, no tienes a tu familia, no tienes a nadie cerca, estás criando a tu hijo en otro lugar que no es tu tierra, pero estás en los planes y en el lugar perfecto donde Dios te mandó. Y se puede ver porque en la Biblia vemos la historia que no pasó nada malo, sino que todo se movió. Y es más, cuando estoy seguro de que cuando ellos, si en algún momento fue revelado y voltearon a ver todo lo que tuvieron que hacer, se dieron cuenta que cada paso estaba confirmando profecías de quién era el Hijo de Dios.
Oh Belén, la más chiquita de las ciudades, ahí va a nacer el Salvador. Llamé a mi hijo de Egipto, porque tenía que regresar de Egipto, otra profecía. Le llamarán Nazareno, porque llega a Nazaret, luego a vivir. Incluso su descendencia, hijo de David. Todo cae en su lugar, todo se arma perfectamente. No hay necesidad de pelear. No hay necesidad de razonar, no hay necesidad de hacer nada. Cuando tú vas en el plan y en el propósito perfecto de Dios. Llegas a los encuentros que Él tiene destinados y preparados para ti. Pero todo esto fue con creerle a Dios ellos en ese momento, con escuchar su voz, con hacer caso a lo que Él decía. Hoy el Señor a ti te está diciendo: arráigate en mí, conóceme a mí, emúleame a mí, sigue mis pasos. Yo te pregunto, ¿cómo los vas a seguir de nuevo si no sabes quién es Él? Si no le das el tiempo de conocerle, de estudiar la palabra, de ver quién es Él. No solo de leerla por leerle y intentar cumplir con una cuota de voy a leer dos capítulos al día y la leo y ya, la leí, pero de eso no entendí nada, ni me interesó nada. No solo es el tiempo de leer, es el tiempo de analizar, de pensar en Él, de entender qué era lo que estaba sucediendo. Permiso. Porque el Señor es el Maestro perfecto. No necesitas. Las revelaciones más grandes, esas vienen después. Pero primero, lo básico, conocerlo a Él y arraigarte en Él. Porque de Él empiezas a construir y Él es la base y de ahí viene cayendo todo lo demás. Pero no en una base donde tú no sabes ni quién es Él, ni qué es lo que hace, ni cómo se comporta. Ni tampoco una base que está corrompida por tus pensamientos, por intentar tú ser el mejor, por intentar conocer, por intentar tener riquezas, por hacerlo solo por las bendiciones que Él trae. Conocerle de verdad. Porque si tú le das el espacio a Él, Él te va a enamorar. De eso no te preocupes. Pero dale el espacio y el corazón. Inténtalo de verdad. Y vas a ver cómo Él te va a enamorar y cómo te va a llevar a Él. ¿Por qué? Porque Él no miente, Él no se equivoca. Y Él no cambia. Él es Dios. Y cuando lo hagas y estés en comunión con Él, en plenitud con Él, vas a entender y vas a decir: gracias, Señor, porque ocultaste esto de los sabios, como dijo Jesús. Porque ocultaste todo esto de los sabios y fue tu gozo dárselo a los que menos se lo esperaban, a los niños, a los que todos desechaban. ¿Por qué? Porque ellos están más listos a recibir. Porque ellos saben que no es con sabiduría, no es con inteligencia. No son como otros que están tan llenos de su propio yo sé, yo digo, yo conozco, yo aquí toda la vida ha funcionado esto, y no pueden entender algo tan simple como que Dios eterno, el que creó el cielo y la tierra, te ama, y que te ve, y que te anhela, y que te busca. Y que no te está esperando para castigarte cada día, cada momento, sino que está esperando para abrazarte y para amarte, para redarguirte. Pero Él tampoco es huevo. Respetémoslo un poquito. Y un poquito no, respetémoslo lo que se merece. Porque Él es Dios. Él te creó, Él me creó, Él hizo absolutamente todo lo que vemos. No es posible que quieras reducir a Dios a 5 minutos. En especial cuando quieres, sí, las bendiciones, las cosas de Él, cuando llegan los problemas y ahí sí lo necesitas. Pero lo que quieres es tu gratificación instantánea, ¿verdad? Ir corriendo con algún profeta famoso, alguna iglesia famosa para que oren por ti. Claro, el Señor puede hacer la obra de esa manera, porque el Señor es misericordioso y bueno. Pero ¿y tú dónde estás? ¿Tú dónde quedas en toda esa transacción? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el buscarle a Él? Para que la próxima vez que te suceda algo, no sea de correr y decir, sino de doblar rodillas, hincarte y pedir.
Porque tu palabra dice que llevaste toda enfermedad, entonces no tengo que estar enfermo. Porque tu palabra dice que, amado, deseo que seas prosperado en todo lo que hagas, entonces tengo que prosperar. Y si no está pasando, ver qué es lo que hay en mí, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que entregar, qué es lo que tengo que dejar para alinearme a su perfecta voluntad. Me pongo a ver y me pongo a analizar y digo, no, sí tiene sentido, las enseñanzas del Señor no van con lo que estoy haciendo. ¿Cómo puede ser de que yo quiera que el Señor me bendiga? Que mi trabajo llegue a mejores lugares, que me vuelvan el gerente regional de un lugar. Que mi empresa crezca. Que mis hijos sean sanos. Que se salve también mi familia. Cuando quiero la bendición de Dios, pero detrás de bambalina lo que estoy haciendo es robándole a la empresa. Cuando estoy maltratando a mis empleados, no tratándolos bien, abusando de ellos. Cuando quiero todo para mis hijos y mi familia, pero todos aquellos que necesitan los veo y hasta les hago caras. Los rechazo, no los veo, no tengo ni 5 centavos para ayudar a aquel que está en necesidad. Pero yo quiero todo para mí. No tiene sentido porque no van una cosa con la otra, porque no estamos emulando a Dios, estamos siendo nosotros mismos, humanos. Y como humanos somos fallidos. Y claro, Dios tendrá misericordia y te permitirá ciertas cosas, pero su perfecta voluntad, su perfecto plan, así como te dije con María y con José, cómo es que todo a la perfección, todo encajó de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque siguieron el plan de Dios. Y tal vez tú estás llorando por una empresa, por un puesto en un trabajo, por un hijo que se te fue, por una enfermedad que tienes. Y el Señor no quiere que seas dueño, no quiere que seas gerente en esa empresa, sino que tengas tu propia empresa. Del otro lado, no quiere que solo tengas una empresa, sino que tengas 3 multinacionales. Que no solo son tus hijos los que se van a salvar, sino toda su descendencia viene con un linaje gigantesco para servir a Dios. Que no solo tú vas a ser la que está siendo sana, sino que tú vas a aprender a tener esa unción de sanidad para dar a los demás. Y tú cegado en un pedacito de vida de lo que ves y conoces. Intentando ayudar a tu causa, haciendo cosas que no van. ¿Pero por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no nos ponemos a buscarlo, porque no lo queremos encontrar. Porque en el peor de los casos queremos manipular a Dios a que haga lo que nosotros queremos y nosotros dar lo que a nosotros se nos da la gana. Entregar áreas de nuestras vidas que sí nos convienen y otras no, porque se las tengo guardaditas atrás. Esas no. Yo no voy a cambiar eso en mí. No, yo quiero que el Señor me use, pero va a seguirle pegando a mi mujer, ¿verdad? Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Y empecemos a hacer lo que dice la palabra de Dios. No que les dijo el pastor Josué Contreras el día de hoy. Lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 5. Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Ya te lo dije en otra prédica anterior, lo que el Señor estaba sufriendo y la angustia que tenía antes de ser llevado. Aquí lo dice, ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones. ¿Por qué? Porque así quería, porque Él lo imaginó, porque Él intentó manipular a Dios, porque le convenía en ciertas partes, porque le entregó algunas cositas, porque actuaba como se le daba la gana. Escucha. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia
que Jesús le tenía, por la gran reverencia que Jesús le tenía, porque Jesús se iba al monte a orar, porque Jesús iba y le buscaba, porque Jesús tenía comunión con él, porque Jesús, sea lo que hiciera, incluía a su Padre, porque él sabía que separado de él no podía nada. El 8. Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Dios oyó sus oraciones y aún así no fue librado de la muerte. Pasó lo que tenía que pasar, sufrió lo que tenía que sufrir. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor estaba angustiado, su alma hasta la muerte, dice la palabra. Él no quería pasar por lo que iba a pasar. Pero en su oración, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Date cuenta de esas palabras que cambian todo y que abrieron un mundo para ti y para mí. Que a pesar de que él no quería, a pesar de que se sentía tan cargado hasta la muerte, que su sudor era sangre, que estaba destruida su alma, en ese momento le dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y así fue. No se le salvó del sufrimiento que iba a pasar, pero escucha lo que dice. El 9. De este modo, el 8, repitamos. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Con grandes rogos y lágrimas le pidió a aquel que lo iba a salvar de la muerte. Pero no lo salvaron en ese momento. ¿Por qué? Porque como humanos a veces no vemos todo. Pero el Señor Jesucristo sí le dijo: pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y cuando inició el proceso y se lo llevaron, Él entendió y cerró su boca. Como le dijo a Pedro: guarda tu espada, tiene que pasar esto. ¿O qué piensas de que yo no puedo llamar y orarle a mi Padre Celestial y que en un momento bajarían no sé cuántas legiones de ángeles a defendernos? Pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Por lo que sufrió, Él aprendió y el Señor lo convirtió en sumo sacerdote, perfecto para todo lo que Él iba a llevar en sí. Date cuenta cómo es que en cualquier momento, en cualquier punto de eso, Él pudo haber orado y haber dicho algo, pero ya no lo hizo porque ya había entendido la voluntad de Dios y dijo: si esta es tu voluntad, yo la voy a hacer. Si esta es tu voluntad, yo voy a caminar y voy a seguir. Y voy a sufrirlo todo y voy a llevarlo todo, porque al final voy a abrir mi boca y voy a decir: consumado es. Listo, ya está, fue pagado. Ya no hay más que hacer. Y entonces murió y bajó, pero ahí no quedó. Porque cuando tú te entregas al plan perfecto de Dios, cuando tú estás en una relación con Él, cuando tú conoces su voluntad, cuando tú sabes las reglas básicas de que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es justo, Él no miente, Él no cambia, Él es Dios. Y entonces todo aquello que pudieron haber pensado, uno, que es lo bueno, no se compara. Dios lo vuelve el sacerdote, sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec. Es levantado de los muertos al tercer día, es glorificado y vuelve de nuevo hacia el cielo glorificado. Rompió el velo, te permitió una entrada, pagó el precio con su sangre por todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, todo lo llevó sobre sí. Un final perfecto para aquel que fue perfecto, en el plan perfecto, en el tiempo perfecto. Todo por seguir al Señor, todo por hacerle caso a Él.
todo por encontrar y por esa comunión perfecta que tenían, por esa devoción que tenía para su padre, saber de que en el momento que se dijo que tenía que seguir, que se iba a hacer el plan, él lo cumplió a la letra, porque estaba haciendo igual que su Padre Celestial. Y entonces ahí logró la mayor victoria con su sacrificio, entregando todo de sí. Espero que hayas entendido de que cuando tú conoces a Dios, te enfocas en Dios y sabes de Él y le das las cosas a Él, sus planes son perfectos. No hay espacio para duda, para error, para equivocaciones. No tenemos que entenderlo, no tenemos que razonarlo, ni siquiera nos tiene que gustar. Pero el resultado, la paz que viene con Él, la misericordia y cómo Él va a ir manifestando aquellas señales que te dicen si es esto, si es el camino, si es lo que estás haciendo, si yo soy tu Dios, a quien tú te estás encontrando y al quien tú estás llegando. Todo es perfecto en Él. Así que, hermano, te invito a que sigas adelante buscando al Señor. No hay atajos, no hay palabras mágicas, no hay versículos poderosos que van a hacer que todo esto pase de la noche a la mañana. Es una entrega entre tú y Él. Y Él ya dio todo de sí. Todo es que tú lo recibas y empiezas a dar todo de ti. Pero de la manera que lo entendemos a Él acá, no como nosotros queremos, no como nosotros lo vemos. Y aunque te equivoques, no tengas pena, que tenemos un Dios misericordioso. Vuelve a Él, vuelve al Padre, vuelve a sus pies, que Él no te está esperando para castigarte, está esperándote con los brazos abiertos. Porque Él conoce tu corazón y ve tus intenciones de principio a fin. Aún antes de que tus pensamientos se generen en tu mente, Él ya los conoce. Así que entrégate a Él y todo lo que hay que cambiar, también entrégaselo a Él. Y si tienes dudas, estamos nosotros para ayudarte, para guiarte como pastores, pero que eso no reemplace tu entrega a buscar al Señor en su palabra. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y por tu amor, por la palabra que tú viniste a entregar el día de hoy. Te alabo, te exalto y te bendigo a ti, Rey de Gloria, porque eres tú, Señor, el que nos invita a estar más cerca de ti. Eres tú el que está diciendo en esta oportunidad: tengo más para ti, tengo tanto para ti. Solo es de que tú te dejes guiar, solo es de que tú me aprendas a escuchar, solo es de que tú vacíes tu corazón y tu mente de lo que eres tú y de lo que tú crees, de eso que te llena de tanto orgullo, y dejes que yo lo tome y como el alfarero le dé la forma que yo deseo, porque mis planes, dice el Señor, son más altos que los tuyos, son mejores, son de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza a ti que estás cansado de fallar, a ti que estás cansado de intentarlo, a ti que ya no sabes cómo hacerlo, a ti que no entiendes las situaciones. Tu solución soy yo, dice el Señor. Tu bálsamo, tu alegría, tu orgullo, tu gozo, tu prosperidad, todo está en mí. Ven y encuéntralo, dice el Señor. Ven y encuéntralo encontrándome a mí. Gracias, Padre Santo, porque solo eres tú, Señor. Todo vuelve a ti. Tu misericordia y tu amor nos han agradado tanto el día de hoy, Padre amado. Gracias por quien tú eres y porque vemos, Señor, hasta las palabras cuando tú nos llamas a cambiar, que está tu amor y tu bondad. Porque no es para castigarnos, Señor, sino es para darnos más de ti. Es para encontrarte más a ti, porque tú deseas, tú anhelas encontrarte con nosotros cada día más. Gracias, Rey de Gloria, por tu sacrificio, por tu bondad y por tu amor. Y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias por haber acompañado el día de hoy. Recuerda, tenemos las oraciones todos los días. Te invitamos este
martes de 8 a 9 de la mañana vamos a empezar con intercesiones en vivo con la profeta Araceli. Yo también voy a estar, algunas veces también el profeta. Vamos a estar intercediendo por temas específicos. No vamos a estar recibiendo peticiones, sino que vamos a estar intercediendo juntos, porque no es un momento para pedir, sino es un momento para dar. Todos vamos a estar dando por temas específicos, orándote. Te invitamos a que te unas en el en vivo. No es necesario que veas el video, solo te pones tus audífonos si quieres, estás escuchando y estás ahí. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Y todo levantando esa oración, esa intercesión por aquellos temas que el Señor va a poner para que oremos. También recuerda, miércoles estamos ayunos y oración con la profeta. Ahí sí estamos para las peticiones. Días jueves hay discipulados a través de Google Meet. Los links están en la descripción como siempre. Te esperamos. Invita a personas, comparte estos videos, porque la palabra de Dios tiene que ser llevada a todos aquellos que lo necesitan. Amén. Te saluda el pastor Josué Contreras. Que tengas un excelente día. Bendiciones.